seguinte mesa chámase "Xa teño o meu proxecto e agora como o financio?". Eu todas as mañás me pregunto o mesmo. Entón, para falar disto, temos a Carmen Pumariño, que vai ser a moderadora, que é inversora, está na directiva de Startup Galicia. Vai falar con ela Mare Martínez, team leader de FI Ready. Dice así? El departamento es FI Ready, pero la empresa es FI Group. É que non sabía si se decía FI o FI o... FI. Vale, por si acaso. E Luz Castro, presidenta da Asociación Galega de Videoxogos. Así que, queda nas túas mans, Carmen, e adiante. Vale, muchas gracias. Esta mesa la vamos a hacer en español porque Mare ha venido hoy desde Madrid, entonces claro. También pero entendemos que todos entendemos todo. Así que nada, muchas gracias por la presentación. Como ya os han adelantado, pues Pablo finalmente no ha podido llegar, cosas del directo de los viajes, así. Pero no es mesiña, es una charla entre casi amigas ya para dar ese punto así como casi todavía más natural y contar las realidades que hay detrás de esto de la financiación, que suena como muy imponente a veces a los emprendedores cuando la necesitan, ¿no? Que se ponen muy nerviosos o parece como algo muy serio y luego realmente es algo que tiene que ser cercano. Yo siempre digo que los emprendedores también tienen que escoger a los inversores. Así que nada, lo primero, aunque ya nos han presentado, yo creo que lo que tiene sentido es que os presentéis vosotras, que digáis un poco, oye, quiénes sois, qué habéis hecho, cómo habéis acabado aquí y por qué estáis haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es vuestra motivación de por qué estáis ahora con una aceleradora o en FI Group? Así que vale, ¿empiezo yo? Luz. Bueno, ¿cómo he acabado aquí? No lo sé. Una liada de marcos. En serio. Yo soy ingeniera informática. Emprendí al acabar la carrera con 3 socios y monté Imagine Software. Estamos hablando del año 97. 20 años después doy el paso a la universidad, en la Universidad de Coruña, donde estoy ahora dando clase entre otras cosas, de videojuegos y coordino el máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos. Y pues esta parte de videojuegos es la que me lleva a Videoxogo.gal, que es la Asociación Gallega de Videoxogos y Contidos Interactivos. En este momento soy la presidenta de la asociación y la asociación, desde hace un poquito más de un mes, va a gestionar el nuevo polo de aceleración de videojuegos y contenidos interactivos que impulsa la Xunta de Galicia. Entonces, pues después hablamos en detalle concreto de estas cosas. Sí. Perfecto. ¿Y Mare? Pues yo soy María del Mar Martínez, por si alguien me busca por ahí, pero es verdad que todo el mundo me conoce por Mare. Hace muchos años empecé en el mundo de la consultoría especializada para la búsqueda de I+D. Acabé siendo socia de un grupo que se llama Inverready, sigo siendo socia de Inverready, que este grupo lo que hace es principalmente gestionan fondos de capital riesgo para invertir en determinadas empresas, ¿no? Y hacerlas crecer. Y ligado a esa inversión que hacían y que hacen, tienen una línea de consultoría especializada para ir haciendo un mixto entre financiación pública y financiación privada, ¿no? La privada por fondos de inversión y la pública a través de distintos organismos convocantes de ayudas. Desde junio de 2018, la parte de consultoría de Inverready llega a un acuerdo con la empresa líder del sector, que es FI Group, y desde entonces estoy ahí, pero liderando un departamento que lo que hace es esos servicios de búsqueda especializada de financiación exclusivamente para startups, ¿vale? Para un target de pequeña empresa, muy relacionado también con un programa de aceleración que tenemos, que seleccionamos a 5 empresas, 5 startups al año para acelerarlas, etcétera. Qué bueno, qué interesante. Así hoy intentaremos dar la visión no solo de la financiación privada, inversora, que eso sobre todo lo iba a hacer bastante más Pablo, que no está, pero intentaremos apoyar porque con tu experiencia en Inverready y con experiencia como emprendedora también la habrás vivido, y la parte de
que es una aceleradora, ¿no? Yo me presento también, porque no me he presentado, como han dicho, pues también como he acabado aquí, pues por Marcos y porque la Maker tiene mucho nombre en Galicia y muy contenta de que haya vuelto. Yo estoy en la directiva de Startup Galicia junto con Miguel, que lo habéis visto antes, Óscar, que está por aquí, somos unos cuantos que intentamos apoyar el ecosistema emprendedor gallego, y la asociación es una asociación de personas y lo único que intentamos es dinamizar y hacer más encuentros. Así que encantada de colaborar con todos los diferentes actores que hay, como la nueva aceleradora, ¿no? Y también tengo ese poco rol de inversora, de Business Angel desde hace muchos años con Civeta y ahora estoy en Zubi Capital también como a nivel Venture Capital. Entonces vamos a intentar entre las tres explicar todas las formas de inversión. Pero bueno, la primera pregunta sería un poco para colocar en el mapa a los emprendedores y toda la gente que nos está escuchando en qué momento, en qué etapa de la startup debería acercarse quizás a una aceleradora o a esta aceleradora en concreto, y en qué, también es muy interesante ver en qué etapa, en qué momento tiene sentido hablar de esa financiación o esa colaboración público-privada, que yo creo que es lo quizás más desconocido. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Luz. Sí, vale. Bueno, el polo de aceleración que se está lanzando, de hecho, ahora mismo está abierta la convocatoria para la selección de proyectos, así que animo a los presentes que si tienen un proyecto de videojuegos o contenidos interactivos, tienen hasta principios de julio para enviar su propuesta a la aceleradora. Y las características, bueno, pues es que es necesario tener una empresa, ¿no? Entonces sería como, bueno, pues en una posición de semilla, ¿no? Y evidentemente tenemos que tener un proyecto de videojuegos o contenidos interactivos, ¿no? Como digo, es la primera, se está lanzando. Será una aceleración de 5 o 6 meses y lo que hace este proyecto no es dar financiación, sino acompañar, o sí dar financiación, pero en especie, con consultoría, mentoring, ayuda en la búsqueda de inversores, apoyo en la visita a ferias, en la comercialización, pero no es financiación te doy tantos miles o cientos de miles de euros. Bueno, pero como siempre hay que explicarlo bien, estás invirtiendo recursos, que al final claro, es un apoyo muy grande, ¿no? Evidentemente. ¿Y os quedáis con una parte del porcentaje de la compañía? No. Es la administración pública. De hecho, Videoxogo.gal lo que hace es la gestión de esta aceleradora, pero es una iniciativa de la Xunta de Galicia y es Agadic, ¿no? Agencia de Industrias Culturales. Entonces, no hay. Qué bueno. ¿Y con qué fondos tenéis, o inversores o tal, tenéis relación para luego buscar esa inversión privada? Bueno, pues ahora mismo es cuando estamos llegando a acuerdos con diferentes inversores y publishers del sector, pero básicamente todos dentro del sector de videojuegos. Creemos que es un sector diferente, ¿no? No es el típico sector de startup, porque tú no inviertes en la empresa, inviertes en el proyecto, ¿no? En ese título, en ese videojuego en concreto. Sí, es un contenido concreto, ¿no? Digamos, exacto. No es un proyecto empresarial. Que seguro que ahí pues podrás aportar que existen financiaciones específicas para ese tipo de proyectos, ¿verdad? Pero primero también responde, por favor, a la pregunta inicial. Por supuesto. ¿En qué etapa tiene? A ver, nosotros realmente podemos participar en cualquier momento de la vida de la empresa, porque como comentaba antes, también tenemos un programa de aceleración y es similar a lo que está contando ella, que ayudamos, es un proceso pues más bien de mentoring especializado para acompañarles en unas etapas que son demasiado semilla y que a lo mejor tienen el conocimiento técnico, ¿no? la parte más científica, pero no tanto la parte a lo mejor pues, ejecutiva, ¿no? De dirección de empresas, de ventas, de búsqueda de financiación, tanto pública como privada, etc. Entonces hacemos esa labor de mentoring.
Luego, lo que es en la búsqueda de financiación pública, que es realmente a lo que yo me dedico y a lo que realmente el core de la empresa se dedica, a gestión de incentivos fiscales y búsqueda de financiación pública de la I+D+I, pues sí que necesitamos que la empresa tenga un cierto recorrido, que tenga definidos unos planes de I+D claros, unos objetivos claros, que haya alguien en la empresa, no solamente que esté constituida. Nos pasa mucho que nos llegan empresas que están constituidas pero realmente todavía no tienen a nadie en plantilla. Para buscar una financiación pública necesitamos que haya un plan de I+D que esté definido y también una serie de personas, aunque sean muy pocas, aunque precisen de generación de empleo, de contrataciones específicas para poder llevarlo a cabo, necesitamos que haya alguien que esté dirigiendo aquel proyecto, ¿no? Que no sean simplemente socios, sino que haya alguien en plantilla. Después, pues, en cualquier momento de la vida del crecimiento de esa startup podemos participar nosotros. O sea, realmente la clave está en buscar, en identificar las necesidades de la situación específica en la que se encuentra la empresa y poder hacer el match, ¿no? el encaje con los distintos programas que hay disponibles, ¿no? Que hay muchos y hay que saber pues, encajar a dónde podemos ir con mayores garantías de éxito. O sea que en realidad cualquier startup en cualquier estadio puede hablar con vosotros y vosotros luego les vais indicando o ubicando. Eso es. ¿Y tenéis alguna limitación de sectores o especialización de sectores en el que conozcáis más? ¿Qué tipo de ayudas hay? Nuestra empresa al final lo que busca es financiación de la I+D principalmente. Entonces, si hablamos de I+D exclusivamente, el sector biotecnológico es donde más I+D hay, donde más inversión hay. Entonces, es verdad que tenemos mucha presencia del sector biotecnológico, pero no estamos acotados a ningún sector. Tratamos agroalimentario, TIC, cualquiera realmente. Pero en nuestro pequeño departamento es verdad que la biotecnología tiene mucha presencia. Pues eso es muy interesante, porque aquí en Galicia somos la segunda comunidad autónoma, así que esto es muy interesante para todos los que estén aquí. La siguiente pregunta que tenía pensado, en general ya la habéis ido respondiendo, porque era un poco qué criterios les exigís o tienen que tener unas compañías para ser invertidas o para poder pasar por el proceso de aceleración. No sé si queréis añadir alguno, porque sí que ya habéis comentado algunos detalles, pero igual algo... Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, hay programas de ayudas en los que no se exige una cierta solvencia financiera porque se entiende que lo que se está potenciando es precisamente la constitución de esa empresa, ¿no? el momento muy semilla de la empresa. Hablamos de programas como regionales, Galicia Emprende o Innova Pyme, ¿vale? Que lo que buscan es eso, creación de una empresa desde cero o planes de innovación relacionados con la estrategia regional, ¿no? de Galicia. O, por ejemplo, el programa Neotec. El programa Neotec es a nivel nacional, que lo saca el organismo CEDETI, y estamos hablando de 325.000 euros hasta 325.000 euros a fondo perdido para los 3 primeros años de vida de una empresa, ¿no? Entonces, en ese momento no va a haber una exigencia financiera a la empresa, no hace falta que haya llegado a mercado, que esté vendiendo, etcétera. Lo que hace falta es que haya un plan de I+D, ¿vale? Que la parte tecnológica y la parte de I+D sea potente. Ahora, cuando hablamos de otros programas que no son tanto enfocados a ese momento inicial de la empresa y de más bien un proyecto empresarial, ¿no? Sino de un proyecto concreto de I+D, sí que por lo general los programas nos van a exigir un mínimo de condiciones financieras, que puede ir pues, relacionado con que ya estés vendiendo y nos van a exigir un mínimo de ventas, o que tengamos fondos propios suficientes, ¿vale? ¿Y qué son suficientes? A ver, un gasto de un proyecto, tú presentas una propuesta de ayuda, ¿no? y un gasto que necesitas incurrir, ¿no? Para ejecutar ese proyecto. El programa nunca te va a financiar el 100%, ni por adelantado. Entonces, lo que busca un poco el programa es acreditar o minimizar el riesgo de que la empresa pueda asumir ese coste de I+D que no financia el programa. Y si estamos hablando de un préstamo blando, que también hay financiaciones pues, al 0% de interés y a 10 años a devolver, etcétera, pues también el riesgo de impago, ¿no? Esas pequeñas exigencias a nivel financiero son pues, para minimizar el riesgo de apoyar ese proyecto.
Bueno, pues nosotros en relación a las condiciones para entrar dentro del polo, como ya os había comentado, es necesario que sea una empresa con menos de 24 meses de antigüedad, bueno, una empresa o una persona autónoma, y bueno, evidentemente tiene que estar dentro de unos determinados epígrafes de IAE relacionados con videojuegos. Y después tener un proyecto. Ahí sí que no se pide que el proyecto esté en determinado punto, ¿no? No es necesario que exista una demo de determinado nivel. Entonces, ahí no, tener un proyecto, evidentemente, pero bueno, lo importante es lo de tener la empresa constituida con un máximo de 24 meses de antigüedad. ¿Y cómo juega tener una empresa constituida, pero luego, como comentabas, realmente la financiación va a ir directamente a un proyecto en concreto? O sea, tú puedes tener una empresa, voy a poner un ejemplo absurdo, pero para que lo entendamos todos, como Inditex, ¿no? Constituyes Inditex, pero luego lo que van a estar desarrollando es una marca en sí, o un proyecto en sí, un videojuego en sí. Entonces, ¿cómo juega? Porque al final, como comentabas antes, los inversores los vais a buscar para los proyectos que van a desarrollar en el programa de aceleración, ¿no? Sí, claro. A ver, es que, bueno, al ser una aceleradora de la administración pública, hay cuestiones como que lo normal es que cuando estás empezando un proyecto, hablando de proyectos de videojuegos, ¿no? que estés trabajando durante X meses en el desarrollo de una demo y normalmente que aún no seas empresa y la empresa la constituyes al final cuando el proyecto ya está casi listo para lanzarse. Como decía, la administración pública pues no puede hacer eso y necesita que exista una empresa constituida o un autónomo. Por lo tanto, bueno, pues son unas condiciones peculiares. Entonces, por lo que tú comentas, si tú tienes una empresa ya que tiene X años de experiencia y tienes un proyecto nuevo, no podrías entrar en el polo de aceleración. Para eso existen otras ayudas, que son las ayudas al desarrollo, que también están abiertas en este momento, que ya son ayudas para el desarrollo de proyectos para empresas con experiencia, ¿no? Entonces, donde ya presentas, digamos, tu currículum previo y el proyecto que quieres desarrollar, y hay una ayuda entre un 25, un 50% del coste con unos límites. ¿no? Pero bueno, serían como dos modalidades de ayuda, uno para las empresas que se están creando y otra para las que ya tienen una trayectoria. Pues es muy buen mensaje, porque tanto una como la otra comentáis que puede ser desde que están haciendo y tenían la idea y quieren avanzar o crear y no saben cómo, hasta que ya tienes una empresa rodada o llevas unos años y quieres lanzar algo nuevo, necesitas una financiación específica, está muy bien. Yo creo que ahora ya, como vamos a cerrar la mesa y queda poquito tiempo, simplemente me gustaría, o creo que sería interesante entender, pues oye, les ayudáis a acelerarles un tiempo, les ayudáis a conseguir esa financiación. Después, ¿qué pasa? ¿Continuáis la relación? ¿No? ¿Seguís de apoyo, sobre todo más en la parte de aceleradora? ¿no? Porque al final es como pasan unos meses muy intensos con vosotros, hacen el Demo Day, se gradúan y se van, o tenéis ese ecosistema alrededor y pues tú, Mare, que también vienes de Inverred y entonces tienes una relación, pues entiendo, con muchísimos proyectos. ¿Qué pasa después? ¿no? Porque también es muy bonito el tiempo de darles ese mensaje de, oye, podéis venir, os vamos a ayudar en la financiación, luego les ayudáis y luego ya que se caen al vacío, ¿o qué pasa? No, yo creo que desde mi punto de vista la financiación no debe ser el fin único, sino que tiene que ser un trampolín para muchas más cosas. O sea, al final la financiación pública lo que ayuda es pues, a generar empleo, a fomentar la competitividad, a mejorar el tejido empresarial nacional. Entonces, bueno, tiene que ser un trampolín para poder obtener todos esos objetivos que yo había definido previamente, pero además alcanzarlos pues, con mayor rapidez, con mayor envergadura, etcétera. Entonces, no debe ser ese fin único, ¿no? Sino que sea un trampolín para muchas más cosas. O sea, nos encontramos con proyectos, o sea, en nuestro caso, nuestras empresas no vienen
a financiar un proyecto y se acabó. Antes de que estén terminando ese proyecto, ya estamos pensando en el siguiente. Normalmente es algo que si va bien, vamos pensando en un roadmap bastante amplio, ¿no?, de financiación. Y también muy importante que durante la ejecución del proyecto, o sea, muchas veces nos pasa también con empresas que se han gestionado ellas mismas las solicitudes y no han contado con consultora especializada, que fenomenal, pero luego en el seguimiento del proyecto, pues ponen en riesgo muchas veces esa financiación obtenida. Tú tienes que estar muy pendiente de cómo va tu proyecto, cómo avanza, porque bueno, no dejan de ser estimaciones. Cuando tú presentas una propuesta, estás haciendo una serie de hipótesis y de estimaciones que no sabes el día de mañana qué obstáculos te vas a encontrar durante el desarrollo. Entonces, el poder documentar todas esas situaciones, desviaciones que tiene tu proyecto, etcétera, informar al organismo que te validen esas modificaciones, porque al final se te ha concedido la ayuda para hacer una serie de cosas. No puedes desviarte demasiado sobre los objetivos para los cuales se te concedió la financiación. Entonces, bueno, ese acompañamiento puede permitir pues, que no le juegue una mala pasada a la empresa el día de mañana y ponga en riesgo toda la financiación. Estupendo. Pues, bueno, en nuestro caso, aunque la aceleradora, ¿no?, el tiempo de la aceleradora acaba, eso de, como decíamos, en 5 o 6 meses, de lo que se trata es de fortalecer el sector, ¿no?, y darle visibilidad al sector de los videojuegos y contenidos interactivos en Galicia. Entonces, evidentemente, como sector, y ahí ya hablo como desde la asociación, el apoyo y el acompañamiento continúa, ¿no? Y después también hay que tener en cuenta que estos proyectos son como el inicio también de visibilizar y de fomentar proyectos de videojuegos. De hecho, otra de las partes del hub audiovisual es hacer un mapeo de todo lo que hay relacionado con el sector de los videojuegos y contenidos interactivos en Galicia. Por lo tanto, eso nos va a permitir ver qué necesidades existen de cara a futuros años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veríamos si es necesario ese acompañamiento también a más largo plazo, con alguna otra iniciativa, o si simplemente, bueno, pues quedarse ya dentro de la asociación y colaborar. Estupendo. Yo creo que tenemos solo como 1 minutito o 2 para alguna pregunta del público, si alguien tiene alguna pregunta. Pues tenemos por aquí un micro, solo falta la pregunta. ¿Alguien se anima? Ahí tenemos una persona. Laura, le doy yo el micro, perdona, que ya lo tenía en la mano. Hola, ¿en qué fase creéis vosotros que hay que concentrar la inversión en un proyecto empresarial, en una startup, etcétera? ¿Una fase pre-seed, seed, o dónde creéis que una fase de escala, o dónde creéis que se deberían poner más recursos? Gracias. Yo creo que en cualquiera puede encajar, o sea, es lo que comentábamos antes, o sea, en el tema de la financiación pública, pues hay programas para startups, específicamente diseñados para constituir y los 3 primeros años de vida, pero luego también hay para reinversión, para crecimiento, ayudas para exportación internacional, o sea, la inversión, y sobre todo si es una inversión en I+D+I, creo que es buena en cualquier momento. Lo importante es, bueno, pues, definirla bien y saber a dónde queremos llegar para que el retorno de esa inversión pues, sea rentable y sea coherente, ¿no? Que no vayamos a morir de éxito por el camino. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que, de hecho, siempre hace falta financiación, ¿no? Y si hablamos en concreto del sector de los videojuegos, cada nuevo proyecto, ¿no?, cada nuevo título que quieres lanzar va a necesitar nueva financiación. Pero incluso las empresas que a lo mejor ya no se pueden considerar startups, ¿no?, si tienen proyectos nuevos o proyectos de I+D, también van a necesitar financiación y en algunos casos son las grandes olvidadas, ¿no? Pues muchas gracias. No quiero demorarme porque vamos ya ajustados, pero yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo, por concluir, los mensajes son que
que a los inversores o a las entidades que te ayudan a conseguir financiación hay que verlas pronto, cerca, para que te ayuden igual a enfocar hacia si necesitas la financiación ahora, más adelante o no. El mensaje final ha sido claro y rotundo por ambas de la financiación siempre es una oportunidad, siempre es una posibilidad y es bueno tenerlo en mente y quizás eso, labrarse esa comunicación con entidades, aceleradoras, incubadoras y entidades que te ayudan a conseguir la financiación, incluso con los inversores mismos desde el inicio y labrarles una relación para que en el momento que sea necesario pues puedas tener ese acceso a la financiación. Muchas gracias a las dos por aportar diferentes puntos de vista, pero bueno, creo que en bloque bastante rotundo respondíais parecido y espero que os haya gustado y que podamos todos aprender algo aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Les vamos a dar un pequeño obsequio. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Que antes Marcos me dijo dilo y se me ha olvidado. Por favor. Gracias. Hoy vamos a publicar otro eventazo maravilloso en Galicia, que es el Nos Day, y como ya lo vamos a publicar, sí, como vamos a publicarlo hoy en redes, ya lo digo, y es el 17 de septiembre, todo el mundo bloqueárselo en la agenda. Muy bien. Os espero. Bravo.